Mirai Nikki es un anime estilo Battle Royale, 12 participantes en un juego mortal de todos contra todos donde solo puede quedar uno con vida, y el que queda vivo gana y se convierte en un dios. Desde el primer capítulo nos presentan al protagonista, Yukiteru, y se instala la interrogante, ¿Yukiteru ganará el juego? Si ya viste el anime, sabes la respuesta, y si no lo viste, igual sabes que no va a ganar ninguno de los otros personajes claramente secundarios que están ahí solo para ir muriendo uno por uno. Sin embargo, el anime hace bien en no dejar muy obvio quién va a ganar al final, porque aunque Yukiteru sea el protagonista, es un personaje tan aborrecible e insoportable que no querés verlo triunfar, y la siguiente opción a sobrevivir a todos es Yuno Gasai, que no necesariamente querés ver ganar, pero hay que admitir que es la que tiene más posibilidades de matar a todos los demás. Para los que no tienen idea de lo que estoy hablando, veamos un poco de qué se trata el anime. Mirai Nikki combina elementos de thriller psicológico, acción y drama, centrado en la vida de Yukiteru Amano, un estudiante secundaria solitario y retraído que se encuentra atrapado en un juego mortal organizado por el dios del tiempo, Deus Ex Machina. La cosa arranca cuando Yukiteru descubre que su celular puede predecir eventos futuros con precisión. Pronto se entera de que está participando en un juego de supervivencia junto con otros 11 participantes, cada uno de los cuales posee un diario del futuro único que otorga habilidades especiales. La última persona en pie se convertirá en el sucesor de Deus Ex Machina. Entre los participantes se encuentra Yuno Gasai, una compañera de clase de Yukiteru obsesionada con él hasta el punto de la locura. A medida que avanza el juego, Yukiteru y Yuno se ven obligados a luchar por sus vidas, enfrentando desafíos mortales, traiciones y dilemas éticos que ponen a prueba sus límites morales y emocionales. A lo largo de la serie, Yukiteru debe enfrentar su cobardía innata y aprender a confiar en sí mismo para sobrevivir, mientras que Yuno, con su obsesión por Yukiteru, se convierte tanto en su mayor protectora como en su más grande amenaza. Mirai Nikki explora temas profundos como el amor, la obsesión, la traición y la moralidad, mientras desarrolla una trama intensa y llena de giros inesperados hasta el final. Si no viste el anime, anda a verlo, no te lo voy a contar. Lo que voy a hacer es profundizar en estos dos personajes que te acabo de nombrar, Yukiteru Amano y Yuno Gasai, los dos candidatos más firmes a convertirse en el nuevo dios. Empecemos por el cobarde. Yuki Amano es el protagonista principal de Mirai Nikki y se caracteriza por su notable cobardía que contrasta fuertemente con la intensa determinación y obsesión de Yuno Gasai. A lo largo de la serie, la cobardía de Yuki juega un papel crucial en su desarrollo como personaje y en la dinámica de su relación con Yuno. Desde el inicio de la serie, Yuki es retratado como un joven tímido e inseguro, con una marcada falta de confianza en sí mismo y en sus habilidades. Esta cobardía se manifiesta en su reticencia para enfrentar situaciones peligrosas o desafiantes y en su tendencia a depender de otros, especialmente de Yuno, para protección y apoyo emocional. A lo largo de Mirai Nikki, Yuki enfrenta repetidamente dilemas éticos y morales que ponen a prueba su coraje y determinación. Sin embargo, con frecuencia elige la opción más segura o la menos confrontativa, priorizando su propia seguridad sobre la de los demás. Esta tendencia a evitar conflictos y tomar decisiones difíciles lo hace parecer egoísta y débil a los ojos de otros personajes, especialmente en comparación con la valentía y la fuerza de voluntad de Yuno. La cobardía de Yuki se contrapone fuertemente con la determinación y la violencia ocasional de Yuno. Mientras ella está dispuesta a hacer cualquier cosa por protegerlo, Yuki a menudo duda y vacila en momentos críticos, lo que pone en peligro tanto su propia vida como la de Yuno. Esta dinámica crea tensiones constantes en su relación, ya que Yuno espera que Yuki se convierta en un compañero más fuerte y decisivo, mientras que él a menudo se siente abrumado por la responsabilidad y el peligro del juego de supervivencia en el que están involucrados, recayendo en la sucia manipulación de Yuno e intentando sacar ventaja de ella a través de su obsesión por él. A medida que avanza la serie, Yuki experimenta un desarrollo gradual de su personaje, enfrentando desafíos que lo obligan a confrontar su propia cobardía y tomar decisiones más difíciles. Sin embargo, su falta inicial de valentía continúa siendo un obstáculo significativo en su camino hacia la madurez y la autosuficiencia, lo que lo convierte en un personaje insufrible y a veces frustrante para los espectadores. La cobardía de Yuki en Mirai Nikki no solo sirve para destacar su contraste con personajes más determinados y valientes como Yuno, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la naturaleza del miedo y la manera en que las personas enfrentan los desafíos en situaciones extremas. A lo largo de la serie, Yuki representa la lucha interna entre la supervivencia y los ideales morales, a menudo cediendo ante el miedo antes de encontrar el coraje necesario para enfrentar sus miedos y tomar el control de su propio destino. La irritante cobardía de Yuki Amano en Mirai Nikki no solo es un aspecto central de su carácter, sino que también sirve como un dispositivo narrativo que explora temas más amplios de crecimiento personal, responsabilidad y la complejidad de las relaciones humanas en circunstancias extremas. Ahora, estudiemos a su más fuerte contendiente, la psicópata.
Yuno Gasai es uno de los personajes más complejos y fascinantes en Mirai Nikki, conocida tanto por su belleza angelical como por su obsesión intensa hacia Yuki Amano. Esta obsesión se convierte en el eje central de su personalidad y motiva la mayoría de sus acciones a lo largo de la serie. Desde el inicio de la serie, Yuno muestra una devoción casi fanática hacia Yuki. Esto se remonta a su infancia, donde Yuno encuentra en Yuki una figura de consuelo y seguridad en un mundo que de otro modo podría parecer hostil y solitario para ella. Su obsesión se intensifica cuando descubre que Yuki también tiene un diario del futuro, lo que significa que él es crucial para su propia supervivencia en el juego orquestado por Deus Ex Machina. Yuno está dispuesta a hacer cualquier cosa por Yuki, incluyendo eliminar a otros participantes del juego para protegerlo. Esta obsesión se vuelve cada vez más destructiva a medida que avanza la serie, llevándola a extremos violentos y perturbadores para asegurar la victoria de Yuki y proteger su relación con él. La obsesión de Yuno distorsiona su percepción de la realidad y de sí misma. Ella ve a Yuki como su único ancla emocional y su razón de existir, lo que la lleva a justificar cualquier acción con tal de mantenerlo a salvo y cerca de ella. Su amor obsesivo también la lleva a sobreproteger a Yuki de una manera que a menudo se interpreta como posesiva y controladora a pesar de sus buenas intenciones. A medida que la serie avanza, Yuno experimenta momentos de conflicto interno cuando su obsesión choca con sus propios valores morales y emocionales. Sin embargo, su amor obsesivo por Yuki sigue siendo la fuerza impulsora detrás de sus decisiones. La obsesión de Yuno la lleva a convertirse en un personaje trágico, profundamente complejo y a menudo antagónico. A pesar de sus acciones extremas, su motivación siempre vuelve a Yuki y su deseo de estar con él a cualquier costo. La historia de Yuno Gasai en Mirai Nikki es un testimonio de cómo la obsesión puede transformar a una persona, llevándola a límites que desafían la moralidad convencional y la racionalidad. La insana obsesión de Yuno Gasai no solo impulsa la trama hacia adelante, sino que también sirve como una exploración profunda de la naturaleza humana y los extremos a los que alguien puede llegar por amor y por el deseo de proteger lo que considera suyo. Es un personaje complejo cuyas acciones controvertidas continúan intrigando y desafiando a los espectadores a reflexionar sobre los límites del amor y la obsesión. Entonces, ¿cuál de estos dos personajes crees que merecía ganar? Si me preguntan a mí, ni Yuno ni Yukiteru. Sinceramente esperaba que se mataran mutuamente en el último capítulo y se nombrara ganador al mejor personaje de la serie, a mi parecer, y quien debió convertirse en el nuevo dios. Novena. Yuno Gasai era una loca y Yukiteru una persona despreciable. Ninguno de los dos merecía ganar. Esa es la verdad. La que de Dios de Dios era Novena. Novena era una bombardera. Pero después todo se hizo buena. Perdió un ojo, perdió la vida, lo perdió todo y regresó. Volvió más poderosa, más lista y más hermosa. Volvió siendo casi una diosa. Novena era la mejor. La mejor era Novena. La mejor era Novena. Suscríbete al canal de Jacinto para más videos como este. Otros que no se parecen nada. Hablo de cualquier pavada que quiera hablar. Anime, series de TV, películas y obras de teatro. Hablo de lo que sea que me guste y quiera hablar. Suscríbete a hacer